Buenos días, tardes o noches. Depende a qué horas estén viendo este video. Antes que nada, les agradecería muchísimo si me regalaran su super like. Y si no están suscritos a este canal y este contenido es de su agrado, activen la campanita. Es completamente gratis. También estoy en TikTok con Maluca141, donde el contenido es variado. Esta noche ya estamos casi a punto de entrar a mi época favorita del año, donde se aparecen los fantasmas, las almas en pena, los vampiros, las brujas y cualquier tipo de monstruo cobra vida y pasean libremente entre nosotros. Así que me encantaría empezar con estos especiales, con una leyenda de mi hermoso país. Como ya saben, somos ricos en cultura y de estas se desprenden un sinfín de historias, como la del día de hoy. Esta historia viene del hermoso estado de Guanajuato, así que comencemos. Esta leyenda viene de una pequeña ciudad en Guanajuato llamada Salamanca, en donde se cuenta que en algunas ocasiones al año extrañamente se oyen por todo el pueblo repicar las campanas de la iglesia. Esto no sería extraño, ya que la iglesia aún está en funcionamiento. Lo extraño es a la hora que se hace este llamado a misa, ya que es a las 3 de la mañana. Cuenta la gente mayor de este poblado que cuando eso sucede es porque se lleva a cabo una misa muy especial, ya que no es una misa con feligreses comunes. Se dice que los curiosos que han acudido a este llamado pensando que tal vez se pueda tratar de un robo o de un incendio en el pueblo, ya que esto era bastante común cuando sucedía un evento catastrófico. Lo común era hacer sonar las campanas de la iglesia para juntar a la gente y así todos se pusieran a salvo. Pero en esta ocasión no se trata de eso. Los que han podido ver de cerca este evento cuentan que acuden a la iglesia y esta se encuentra perturbantemente oscura, solo iluminada tenuemente con las luces que proveen las veladoras dejadas por los feligreses, pero en su interior está lleno de personas con el rostro cubierto, con un tipo de mantilla de las que las señoras de antaño llevaban a misa para cubrirse la cabeza y que fervientemente están orando. En el púlpito se alcanza a ver a un sacerdote, aunque éste pareciera estar dando misa en latín, mientras todas estas personas oran. A algunas se les oye sollozar, otras piden perdón por sus pecados, pero en cierta parte, antes de terminar la misa, estos se descubren el rostro, dejando ver sus facciones cadavéricas, y los curiosos que han tenido la oportunidad de ver este acontecimiento salen despavoridos al ver esta imagen tan perturbadora. Es por eso que la gente mayor de este lugar, cuando oye el repicar de las campanas a esta hora, solamente les queda rezar
por las almas de estas personas y pedir que en algún momento puedan encontrar el descanso que tanto añoran. ¿Y ustedes, amigos, habían escuchado de un evento de este tipo? ¿Alguna vez han escuchado el llamado a misa de las ánimas? Esta leyenda me recordó un relato que mi abuelo nos contaba cuando éramos niños. Esto, a su vez, le sucedió a su abuelo. Estamos hablando de aproximadamente los años 1928-1935, aquí en México. Mi abuelo era originario del estado de Guanajuato, así que cuando éramos pequeños crecimos con todo tipo de historias del pueblo, desde las famosísimas brujas que se llevaban a los niños hasta apariciones del diablo que se les presentaban a los arrieros en el monte. Pero esta historia en especial me encantaba y comienza así. Mi abuelo vivía con sus papás en un pequeño rancho que era propiedad de su abuelo materno. Era un terreno bastante amplio, ya que ahí vivían varias familias que comprendían, obviamente, las familias de sus hijos, entre ellas la madre de mi abuelo. Esta propiedad no estaba muy lejos de la plaza principal y de la iglesia, y sus abuelos eran sumamente devotos a la religión católica, tanto así que ambos, al estar tan cerca de la iglesia, le ayudaban al sacerdote con las tareas de este pequeño templo, como lo eran barrer el atrio, abrir y cerrar las puertas de esta pequeña iglesia, los llamados a misa y cualquier cosa que se ofreciera a la hora de la Eucaristía. Mi abuelo nos contaba que dentro de las celebraciones de esta pequeña parroquia había una de ellas que era particularmente especial, y era la del rosario y la misa mensual por las ánimas benditas del purgatorio. Esta se llevaba a cabo por la noche. Prácticamente era el último servicio que se hacía, una vez al mes. Ahí, su abuelo les comentó que en cierta ocasión que se celebró este acto, pues la gente ya había tomado misa, así como también ya había concluido el rosario, y él se dispuso a ir apagando las luces de la iglesia, solo para dejar las luces principales, en lo que la gente terminaba de salir, ya que a esta hora solamente habían como 5 personas platicando, casi en la puerta de la iglesia, y las bancas y los confesionarios y el altar estaban completamente vacíos. Así que solo tendría que esperar a que estas personas se fueran y apagar las luces para cerrar la iglesia. En lo que ocurría esto, su abuelo fue al pasillo que llevaba al dispensario, ya que ahí se encontraban los apagadores de la iglesia. En cuanto ya no escuchó ningún ruido, se dispuso a apagar las luces y así recorrer el pasillo, atravesar la iglesia y retirarse a su casa. Al recorrer esta iglesia, apenas iluminada por unas cuantas veladoras, empezó a escuchar a varias gente
que susurraba, rezaba en voz baja. El abuelo, con la pena del mundo por haber dejado a estas personas sin luz, les dijo: Disculpen, no me di cuenta que aún estaban aquí. Ahorita les prendo la luz. Así que regresó sobre sus pasos, pero al volver a la iglesia para ver quiénes estaban ahí, esta estaba completamente vacía. Él revisó entre las bancas, en los confesionarios, corrió hasta la puerta para alcanzarlos en el atrio, pero ahí no había nadie. Todo estaba en completa calma. Así que regresó una vez más para apagar las luces, y nuevamente, cuando estaba a la mitad de la iglesia, volvió a escuchar estas oraciones, estos susurros, sombras entre las bancas, como hincadas, y otras parecían estar esperando en el confesionario. El abuelo se asustó muchísimo y apresuró el paso a la salida. Cerró bien y se encaminó a su casa, blanco como un papel, con las piernas temblando por el miedo. Cuando llegó, fue muy notorio para la abuela que algo le pasaba, y pensó que tal vez lo habían querido asaltar, pero él le platicó lo sucedido. Y es así como esta historia ha pasado de generación en mi familia. Algunos, como mi madre, que en paz descanse, siempre han sido muy devotos de las ánimas del purgatorio y siempre les ofrecen alguna oración, una vela, un vaso con agua a estos seres que se supone que por sus acciones aún están vagando en este plano, buscando la redención para su alma. ¿Y ustedes, amigos, han sabido alguna vez de alguien que tuvo un encuentro con estas ánimas? ¿Será que si nosotros con nuestras oraciones les ayudamos a trascender, ellas a cambio nos brindan su protección? Déjenme su respuesta en la cajita de comentarios. Saben que los leo a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradecería muchísimo si me pudieran regalar su super like. Y si no están suscritos a este canal, regálenme su campanita. Es totalmente gratis. Nos vemos el fin de semana con una historia de monstruos reales. Gracias por su atención y su tiempo. Un beso. Que tengan dulces, dulces sueños.